A fines del siglo XIX se le empezó a denominar Cerro Castillo. El nombre Castillo deriva del fuerte construido aquí en 1866 con el nombre de Fuerte Callao. En esos tiempos tampoco era un cerro aislado. Producto de la construcción de la línea ferroviaria entre Valparaíso y Viña del Mar, el Cerro Agua Santa fue zanjado para facilitar el paso del tren, creando así un montículo aislado de lo que originalmente era la prolongación del Cerro Agua Santa. Fue precisamente el tren el que hizo de este cerro y su playa Miramar el primer balneario de Chile y alcanzar su apogeo a principios del siglo XX. La ilustre Municipalidad de Viña del Mar y su Unidad de Patrimonio presentan el Cerro Castillo. Los cañones de aquella fortaleza chilena aún vigilan, sin pólvora, el Océano Pacífico. Que fueron baterías que hubo que instalar después del bombardeo de Valparaíso. En la guerra contra España, el año 1866, la flota de Méndez Núñez bombardeó Valparaíso y Valparaíso era un puerto indefenso. Como consecuencia de esto, apenas terminado el conflicto, el Supremo Gobierno dispuso la construcción de fuertes de defensa de costa, uno de los cuales fue el del Cerro Castillo. Los cañones son hoy parte del jardín del Palacio Presidencial. Fue en 1930 cuando el presidente Carlos Ibáñez del Campo construyó en el lugar de la abandonada fortaleza esta residencia de descanso para los presidentes de Chile. Los arquitectos Luis Brown y Manuel Valenzuela proyectaron una sobria mansión en estilo neocolonial. La construcción estuvo a cargo de la firma norteamericana Fred T. Leigh y compañía, que en esos momentos construía en Nueva York el edificio Chrysler, el más alto del mundo en su tiempo. El palacio tiene una superficie de 2.300 metros cuadrados, construido en 2,5 hectáreas de terreno. La construcción del Palacio Presidencial en la cumbre del Cerro Castillo consagró a Viña del Mar como el más distinguido centro vacacional de Chile y distingue desde entonces a este sector de la ciudad. Antes de la llegada del ferrocarril, Viña del Mar era una hacienda familiar. Años más tarde surgieron industrias y en el sector Miramar funcionó la maestranza Lever Murphy. Sin embargo, la belleza natural superó a la actividad industrial y distinguidas familias comenzaron a construir, tal como el Castillo San Jorge, diseñado por Josué Smith Solar, la casa de José Arrieta y la del propio señor Murphy, propietario de la maestranza. Estas 3 valiosas construcciones fueron reemplazadas por edificios de departamentos. El Roca Blanca reemplaza al Castillo San Jorge, el Costa Azul, la casa del señor Murphy, y sobre el peñón que ocupaba la casa Arrieta, hoy está el edificio Baburiza. Y sobre la maestranza Lever Murphy, hoy está emplazado el Hotel Sheraton Miramar. De la época de apogeo, aún se conserva el Castillo Ross, el que desde 1967 pertenece al Club Árabe. La construcción de estilo Tudor es una réplica, se dice, de una mansión de Escocia del siglo XIX. El arquitecto Alberto Cruz Montt construyó en 1912 el castillo para la familia de don Gustavo Ross Santamaría, destinando el primer piso para la actividad social y en el piso superior 5 habitaciones, destacando el escritorio de este connotado político y exministro de Hacienda, hoy sala del directorio del Club Árabe. Junto a él, el dormitorio original de don Gustavo Ross, hoy habilitado como estar. Bajo una pintura de Onofre Jarpa, destaca la chimenea original, revestida con placas de ónix.
Recubiertos con mármoles traídos desde Italia, están los baños de las habitaciones, incluyendo una gran tina, material que le otorgaba gran riqueza decorativa y funcional. El mismo arquitecto Alberto Cruzmont realizó la transformación del Chalet Wolf en el castillo actual con su característica torre norte. Construcción centenaria, está declarado Monumento Nacional y actualmente alberga la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar. Hay varios otros ejemplos de recuperación de patrimonio, como es el caso de la denominada Casa Álamos. En ella se repiten elementos del neogótico inglés, tal como la agudeza de sus techumbres que diseñó el arquitecto italiano Ettore Petri, el mismo que construyó el Palacio Vergara y el Club de Viña. O la recuperación de esta construcción de 1905, en que su propietaria ha respetado el estilo original, transformándolo en el Hotel Residencia Offenbach. Se le conocía como Casa Crovetto. El entonces joven pianista Patricio Garrido Crovetto organizaba en esta casa veladas musicales que congregaban en tertulias a destacados artistas, entre ellos Claudio Arrau, quien pasó algunas temporadas en esta casa. Una de las primeras residencias del Cerro es la que don Luis Edwards Sutil encargara en 1903 a Aquiles Landhoff, el mismo arquitecto del Teatro Municipal de Viña. Otra magnífica residencia que asemeja a las tradicionales villas inglesas es la que mandara a construir el inglés Eduardo Arnolds en 1919 al arquitecto Carlos Monch. En su fachada llaman la atención las múltiples figuras talladas en madera. Hoy la casa es de propiedad de la familia Mackay y sus interiores preservan el revestimiento de maderas labradas. En sus cerca de 1000 metros cuadrados construidos se conservan la mayoría de los papeles murales y muebles de la época. Pasear por el Cerro Castillo es un deleite de arquitectura y estilos. También es un encuentro con la vida de barrio y familias tradicionales. Llegamos al Cerro Castillo en el año 1938, a calle Callao 292, esquina Iberia. 7 hermanos, de ahí nos fuimos casando todos en esa casa. De ese tiempo, casi en forma ya continuada, hemos estado uno de los bañaras en el Cerro Castillo. Yo creo que el Cerro Castillo es uno de los pocos barrios y lugares tradicionales que va quedando, donde se hace una vida muy tranquila. Puedes salir a caminar tranquilamente, sin ruidos molestos. Cerro Castillo es un lugar donde está prohibida la locomoción colectiva, donde están prohibidos todo tipo de negocios comerciales, donde solamente existe un almacén, que es todavía un almacén, donde tú puedes ir a hacer las compras tranquilamente, donde existe todavía la libreta y el fiado. En realidad, Cerro Castillo es un lugar, es un barrio de los pocos que van quedando, digamos, con estas características que desgraciadamente en otros lugares se ha ido perdiendo. Así como este escultor, quien siendo apenas un niño pintaba en su pieza del Cerro Castillo cuadros como este combate naval de Iquique, otras familias de artistas parecen haberse inspirado al vivir aquí, como es el caso de la del pintor Víctor Castro. Aquí tenía su taller, aquí estas piezas exactamente igual, ahí se sentaba todos los días temprano a dibujar, porque él primero es dibujante y luego pintor. Todos los días él se levantaba, le daba desayuno a mi madre y se venía a sentar acá, y eso lo hizo desde el año 50 hasta el año 2001, que falleció. Mi papi lo velamos allá adentro en la casa con sus cuadros. Vinieron mis amigos músicos, estuvimos toda la noche tocando música, le hicimos una ceremonia.
Entonces, no sé, o sea, esto mismo que pasa acá es lo que me pasa saliendo de la puerta para afuera inmediatamente. Yo salgo a mi infancia, todas mis etapas, va en la puerta para afuera y están en esta calle, y están en esa escala, y están en esta otra escala. Es una vida como... Yo cuando de repente ando por mis lugares así digo, pucha, qué lindo el sol, y qué lindo el sol de Viña del Mar, y lo he vivido tantas veces que quiero seguir aquí, y voy a seguir, y estoy viendo que mis hijos también, entonces se está siguiendo como la tradición. Otro vecino ilustre fue Aldo Caimi, expresidente de la Junta de Vecinos e impulsor de múltiples actividades. Su principal devoción, digamos, fue servir a la comunidad, y entre ellas, digamos, a la comunidad donde él siempre vivió, que fue la comunidad del Cerro Castillo. Instauró muchos modelos y muchas gestiones, digamos, propias de él, de su forma de ser, y entre ellas, digamos, mantuvo durante muchos años, y yo recuerdo más o menos del año 58 o 59, la quema de jubas. Esta instancia que él creó fue orientada a poder transmitir a las distintas generaciones la situación por la cual vivió Jesucristo, que fue vendido, digamos, por Judas. Yo de niño también participé, y muchas personas que hoy día, ya en el año que estamos viviendo, van con sus hijos, ¿ya? Pero sus padres participaron al igual que los niños, digamos, en esta oportunidad. Así como la quema de Judas, el vecindario también se reúne a celebrar el Año Nuevo en la Plaza Jorge Alessandri. Las áreas verdes del cerro hacen gala a la denominación de Ciudad Jardín. Subiendo por sus frondosas laderas, en la cima se encuentra el Castillo Brunet. Mucho antes de la construcción del castillo, la familia tenía su residencia también en este cerro, donde aún permanece la casa original. Mi bisabuelo, José Rafael Brunet Hernández, que nació en Cuba, llegó a Chile, se casó con esta señora Amalia Seferina Brown Case y tuvo 4 hijos. La casa misma, la casa actual, la construyó mi abuelo en realidad, echando abajo la antigua casa que había ahí. Y por lo tanto, digamos, fue mi abuelo el que vivió más tiempo en esa casa. Él vivió toda su vida en esa casa, falleció en esa casa. Y junto con mi padre y los hermanos de su padre, o sea, mis tíos. Ahora bien, esa casa llegaba hasta atrás, o sea, desde Vista Hermosa hasta la calle Berger, que es lo que está por detrás del Cerro Castillo. Y por lo tanto mi abuelo urbanizó y construyó las casas que están en el pasaje Brunet. Desde la calle, la casa original de la familia Brunet llama la atención por su fachada marcial, y esto tiene una especial explicación. Se declaró la guerra contra los españoles en Cuba, y mi abuelo, como tenía familiares en Cuba y en Estados Unidos, como que había una relación muy estrecha entre esas dos situaciones. Y mi abuelo fue muy joven a pelear por la independencia de Cuba. Por lo tanto, mi abuelo participó en combate en la guerra o la liberación contra los españoles. Estamos hablando de 1898. Así que yo creo que eso indudablemente se ha visto reflejado en la decoración de la casa al final. En la actualidad, la casa pertenece a la familia Oporto Caroca. La casa se adquirió por mi padre en el año 47 y como consta en los pocos documentos que tenemos, la casa se vendió como un todo, pero sin cosas interiores. Las cosas interiores fueron compradas una por una, entre las cuales está la mesa de entrada, que tiene la particularidad que es muy pesada. Investigando con el tiempo supe que esa mesa está hecha de una madera que se llama bois de fer, madera de fierro. Yo nací en esta casa y me crié y desarrollé como niño y hasta el día de hoy en esta casa. Anécdotas se pueden contar muchas. La escala. Esa baranda, cuando niños, la usábamos para deslizarnos. Y por supuesto que los adultos nos retaban o nos reprendían porque era peligroso. Uno no se da cuenta.
Lo otro era la chimenea. En invierno, en esa época no había mucho en qué entretenerse, no existía la televisión. Entonces alrededor de la chimenea se conversaba. Incluso hicimos, me acuerdo con una tía, una comedia que se grababa en cinta. De los personajes públicos que yo recuerdo, el presidente Alessandri, que era una persona que transitaba de forma peatonal normalmente por este cerro. Posteriormente recuerdo que en el año en que la reina Isabel visitó Chile, cuando ella subió con su comitiva, se detuvo la comitiva y ella apreció la casa exteriormente solamente, y pues continuaron su trayecto. En esta misma casa, alrededor de 1920, se gesta entre los dos hermanos Brunet la idea, casi un capricho, de construir un castillo. Y a raíz de una cierta rivalidad amistosa que existía entre Juan Adolfo, mi abuelo, y José Rafael, mi tío abuelo, José Rafael decidió construir su castillo propio, llamémoslo así, o su casa propia, en el lugar donde está el castillo actualmente. La hermosa construcción, revestida en piedra tallada a mano, es obra de los arquitectos Jorge Schroeder y Alfredo Azancot. Este último, autor de obras notables en Viña del Mar, como los palacios Rioja y Carrasco. El anhelo de José Rafael Brunet por construir un castillo con remembranzas medievales probablemente proviene de sus años en Europa como estudiante, como lo muestran estas filmaciones posteriores que la familia denominaba Brunet Films. En su castillo de Viña, quiso introducir algunos elementos característicos del medioevo, incluso su escudo familiar. Entre otras excentricidades, estuvo el diseñar columnas con capiteles de diferentes motivos, así como incorporar en su fachada rostros con curiosas expresiones. Bueno, el castillo fue terminado en 1923. De ahí para adelante, y recordemos que José Rafael murió en el año 1939, por lo tanto ahí nos quedan 16 años en que él, siendo dueño del castillo, no lo habitó. Y esto se explica debido a que este señor, que era un soltero muy apetecido, todo el mundo trataba de casarlo, e incluso él tuvo que aclararlo, digamos, con un cable que mandó desde Nueva York, en el cual decía que definitivamente él no estaba casado, para borrar todo tipo de sospechas que lo hubieran casado con Z. Y por lo tanto, entonces, él siguió viajando mucho entre Estados Unidos, entre Nueva York, donde era agregado comercial, y Viña del Mar. José Rafael falleció en 1939 en Viña, y el castillo pasó a la sucesión de él, y posteriormente la sucesión vendió el castillo en 1940. Entonces fue adquirido por don Nicolás Yarur. La familia lo habitó durante 24 años, por lo que entonces se le conoció como Castillo Yarur. En 1974, la familia lo transfirió a Carabineros de Chile, institución a la que actualmente pertenece. Así como José Rafael Brunet había tenido la ocurrencia de construir un romántico castillo estilo medieval, don Nicolás Yarur tuvo la particularidad de incorporar en su decoración elementos arabescos. Del gran hall de distribución nace una escala iluminada por un tragaluz circular con una estrella de pentagramas superpuestos. Muchos otros vitraux van induciendo al visitante a una experiencia oriental, hasta culminar en el lugar más sorprendente que posee el castillo. Al interior de la Torre Mayor, la familia Yarur construyó una mezquita. La sala está completamente revestida de mosaicos y coloridos diseños árabes pintados en sus muros. Las ventanas de medio punto y sobre todo la planta octogonal de la torre construida por Brunet
probablemente fue premonitoria para el señor Yarur. Los 8 lados, tal como en la fuente y en los muros, son claves en la cultura islámica, rematando el cielo con la estrella de 8 puntas, símbolo ancestral de plenitud y regeneración. En este caso, hecha de magnífica marquetería y piedras semipreciosas. Sin duda, es una habitación única, mística y secretamente encerrada en la torre más alta. La corona un asta donde diariamente flamea una bandera chilena dominando la ciudad de Viña del Mar. Son muchos los atractivos del Cerro Castillo, partiendo por el famoso reloj de flores en su ladera poniente, casas de atrevida arquitectura, elementos decorativos en fachadas y puertas, y finalmente el portal de ingreso del Palacio Presidencial con 3 escudos, el de Valparaíso a la izquierda, al centro el de Arauco no domado y a la derecha el flamante emblema de Viña del Mar, el que desde entonces fue adoptado como escudo oficial de esta ciudad. De esta manera, el Cerro Castillo, con su geografía, su arquitectura y su armónica vecindad, es un patrimonio viviente de la ciudad de Viña del Mar.